Para comenzar el programa del día de hoy, empezaré por presentarles a las estudiantes que nos van a hablar sobre el tema. Para ello está Lucero. Muy buenas tardes. Arely Villalba Mena. Buenas tardes. Maribel Castillo Mora. Buenas tardes. Y Yareli Pérez Ate. Buenas tardes. El tema a tratar en el programa de hoy es sobre las escuelas secundarias. La razón de ser de estas instituciones, su carácter nacionalista y su legítima procedencia revolucionaria. El porqué de su filiación, netamente popular, lo que han hecho y lo que esperan de ellas. Principalmente nos enfocaremos a lo que son el problema de la enseñanza secundaria en nuestro país, en México. Para empezar, hablaremos sobre el periodo revolucionario que se inició en 1910, sobre los principios filosóficos en que el sabio Gabino Barrera se fundó para organizar la Escuela Nacional Preparatoria. Eso fue en el año de 1867. Bueno, y enfocándonos a los problemas, tenemos unos de ellos que son aferrados a las tradiciones, varios de los hombres, aferrados a estas tradiciones que tenían. Bueno, y empezando con los problemas que estos surgían, fue cuando solo unos cuantos hombres, aferrados a las tradiciones, empeñarse en mantener una situación educativa que estaba muy lejos de responder a las recientes orientaciones sociales. El mal ajuste y fracaso de las escuelas nacionales preparatorias. Pequeñísimas proporciones de alumnos eran los que terminaban hasta el quinto año. Otro de los grandes problemas fue los frecuentes escándalos de indisciplina que ocasionaban los alumnos. La falta de adaptación a las necesidades de estos adolescentes. Bueno, se dice que en nuestro país, en la Ciudad de México, contando con una población de 3/4 de millón, solo existía una escuela secundaria nacional preparatoria. Bueno, hablando sobre quien no entraba a esta escuela preparatoria, a menos que quisiera ser maestro de escuela o ingresar a la escuela normal, estos alumnos solo tenían que conformarse con la cultura que habían recibido en las escuelas primarias. Adentrándonos más en el tema, tenemos algunas preguntas que el público nos envió. Bueno, para eso tenemos a la estudiante que nos hablará de ello. Bueno, preguntándote, ¿cuál es el estado de la escuela secundaria a la llegada del gobierno de Obregón? Bueno, como usted lo había mencionado antes, las escuelas secundarias han tenido muchos problemas. Esto empieza en 1910 en los estados de la República, especialmente en Veracruz, donde se crearon las llamadas escuelas secundarias como instituciones paralelas a las escuelas preparatorias. Esto fue lo que los condenó. A la terminación de la escuela primaria superior, los alumnos tenían dos caminos: el ingreso de una escuela secundaria, que en México era la Escuela Nacional Preparatoria, o la entrada a algunas escuelas vocacionales. También nos dice que la Secretaría de Educación Pública, desde los días del presidente Madero y la administración del presidente Juárez, se procuraba siempre resolver los problemas relativos a la educación secundaria, pero si no hasta la llegada del presidente Juárez, el problema se abordó. Fue entonces cuando el licenciado Vasconcelos dio el primer paso para el establecimiento de las nuevas escuelas al dividir los estudios en 5 años en la nueva Escuela Nacional Preparatoria, en 2 ciclos llamados secundaria y de preparatoria especializada, y que respectivamente tenían una duración de 3 y 2 Siguiendo años. con las preguntas que nos envió el público, tenemos otra pregunta que hacerle a la estudiante del CEP. Bueno, ¿cómo son y por qué son así las escuelas secundarias? Bueno, las escuelas secundarias, como las 6 que hemos venido tratando, y la enseñanza secundaria a la que ella imparte, y la preparatoria dentro de la Universidad Nacional. Bueno, la escuela nos dice que la escuela debe ser para todos. Con el tiempo en México... Siguiendo con las preguntas enviadas por el público, tenemos una más. Para ello nos va a contestar la estudiante Yareli. ¿Cómo son y por qué son así las escuelas secundarias? Bueno, nos menciona que las escuelas secundarias, a las 6 que hemos venido tratando, y enseñanza secundaria, a la que en ella se imparte la escuela preparatoria del plantel dentro de la Universidad Nacional. Nos dice que la escuela secundaria es para todos. Con el tiempo, México, a semejanza de lo que pasa en otros países, tendrá que establecer un suficiente número para dar oportunidad de educación superior a todos los niños de la comunidad que hayan terminado la escuela primaria. También nos dice que la escuela
escuela para todos debe establecer un campo en el que el alumno pueda contarse a sí mismo y en el que los padres y maestros puedan explorar las aficiones y capacidades del mismo. También nos dice que la escuela secundaria proporciona al alumno la oportunidad de completar un ciclo de estudios sin obligación escolar posterior, saliendo y al finalizar el tercer año, con el estigma del fracaso, sino con la satisfacción de haber terminado victoriosamente una unidad de su vida. También nos menciona que la escuela secundaria es una escuela para adolescentes. Bueno, ahora tenemos una pregunta muy importante, pero para eso, primero vamos a unos comerciales y regresamos con el tema. Bueno, después de regresar de estos cortes, ahora seguimos con el tema y ahora está con nosotros la estudiante Arely, que nos va a seguir contestando las preguntas. ¿Qué hechos fueron los que hicieron una nueva necesidad de crear una reforma educativa? Bueno, esta la podemos dividir en cuatro principales. Respondiendo a tu pregunta anterior, la podemos dividir en 4 principales. La primera es a lo que se refiere a la población estudiantil. Nos dice que en esa época, en 1926, había una población estudiantil de cerca de 3.860 alumnos. Esto fue creciendo, generando un problema, ya que las escuelas eran insuficientes para atender a una cantidad de alumnos más grande. De Escuela Nacional Preparatoria en sus principios. Nos dice que esas escuelas se crearon escuelas oficiales para atender a la población de 1927 en los siguientes años. Otro de los puntos importantes es que lo que se refiere a trabajo de control, no sé que en eso los jóvenes eran muy indisciplinados, ya que como dijeron anteriormente eran escuelas para adolescentes. Y se generaron 482 certificaciones. Eso quiere decir que las escuelas ya tenían que introducir asignaturas específicas. Otro de los puntos importantes es por lo que se refiere a la técnica y supervisión de la enseñanza. En estas escuelas se requería maestros especializados en el campo de las asignaturas que iban a tratar. Y no sé que los maestros hacían pruebas mentales a los alumnos para clasificarlos adecuadamente a sus habilidades. Otro punto importante, el último, pero no por eso menos importante, es lo que se refiere a la preparación del maestro. No sé que en 1923 la Universidad Nacional dio clases para que los maestros estuvieran capacitados para dar clases en las escuelas secundarias y así tuvieran un mejor rendimiento. Bueno, para finalizar el programa tenemos a la última estudiante, que es Lucero. Bueno, terminando el programa para preguntarte, ¿cómo es la reforma federal en la educación secundaria? Bueno, empezando con la creación de 2 ciclos, que es el secundario y el de la preparatoria. Se siguen con el plan de estudios de 1923. A 3 años después se separan los dos ciclos, el de secundaria y el de preparatoria, y igualmente siguen con el plan de 1923. Y también nos habla de que hubo la creación de la Dirección de Educación Secundaria con el fin para dirigir y fomentar el sistema de enseñanza en la educación secundaria. Las razones por las que se tuvieron para crear esta dirección fueron las siguientes. Como primero, que la escuela secundaria implica la creación de una institución educativa de orden especial a jóvenes de entre 13 y 16 años. Como segundo, la educación secundaria implica las escuelas diferenciadas, variadas en sus posibilidades educativas, flexibles en sus sistemas. Y la tercera, que es necesario que la Secretaría de Educación Pública extienda influencia estimulante a todas las entidades federativas. Y finalmente, que es necesario estimular y controlar a la iniciativa privada, por lo que toca el establecimiento y funcionamiento de las escuelas secundarias. También habla sobre la incorporación y el señalamiento de las escuelas secundarias particulares privadas y las normas a las escuelas secundarias con medio indirecto de mejoría y para facilitar la relevancia de sus. Bueno, para finalizar el programa, así finalizamos este programa con este tema tan importante, esperando que les haya ayudado
a conocer más sobre lo que fueron las escuelas secundarias, el cómo se crearon, el por qué y cuáles fueron los hechos más relevantes de esto. Agradeciéndoles a las estudiantes, a cada una de las estudiantes que contestaron las preguntas enviadas por el público. Bueno, así terminamos un día más en este programa y nos vemos en otro programa de Cuéntamelo, estudiantes.